Bien, vamos a continuar con este ciclo de conversatorio. Vamos a avanzar en la propuesta y vamos a invitar a una de las coordinadoras de la Comisión de Acreditación de Carrera de Grado, a la licenciada Fabiola Aguirre, quien va a coordinar la siguiente presentación. Fabiola. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Fabiola, coordino con Omar esta comisión. Tenemos el importante trabajo de coordinar a todas las universidades que participan. Hasta el momento tenemos 17. Nosotros siempre tratamos de que participen la mayor cantidad de universidades para poder aunar criterios, que es lo más importante en esta etapa, y que la enfermería, digamos, argentina y nuestro sistema universitario nos ayude en este proceso. Bueno, para mí es un honor presentar a la profesora Natalia Doilian, que es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en educación, experta en procesos e-learning y en inteligencia artificial generativa. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Política y Gestión de Educación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ha desarrollado aportes claves en temas de planificación educativa, acreditación y análisis en sistemas universitarios, especialmente en los procesos de innovación curricular y en la implementación de SACAUT. Actualmente se desempeña como directora general de formación de la Universidad Nacional de San Martín, es directora de la especialización en gestión y política universitaria en el Mercosur de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. También es profesora de grado y pregrado y posgrado, perdón, es investigadora en temáticas relativas a la gestión académica, diseño curricular, calidad universitaria y metodología de la investigación en diversas universidades. También es asesora de diversas universidades en procesos de acreditación y diseño curricular. Hoy nos acompaña para compartir su mirada en este conversatorio, un tema que ha realizado aportes sustantivos desde la investigación y la gestión. Así que recibimos con un aplauso virtual a la especialista Natalia Doulian. Nati, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias principalmente Fabiola por la generosidad de tus palabras y también a las autoridades de Agüera por la convocatoria. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes estos espacios de reflexión sobre las propuestas formativas universitarias desde un punto de vista de calidad con valor público principalmente, ¿no? Y esto es también uno de los ejes normativos del SACAU. Para la presentación que voy a compartir con ustedes, hice un pequeño PPT para continuar, para guiar un poco la presentación. Voy a tratar de ir bastante rápido en la primera parte porque es algo que ya se trabajó en la presentación anterior, así avanzamos en algunos criterios más relativos a diseño curricular. Em, Algo que ya comentó tanto Jerónimo como Julia y también la rectora de la UMPA, tiene que ver principalmente con que el SACAU es una expresión normativa de una política, de lineamientos de política universitaria estratégica que surge del mismo sistema universitario nacional. Y entonces, en ese sentido, no voy a avanzar sobre cada uno de los lineamientos, pero sí pensar que los tres primeros lineamientos trabajan con la función docencia, ¿no? Entonces, los 7 lineamientos trabajan las tres funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la extensión, y a la vez trabaja de manera transversal dos ejes. Uno es el de reconocimiento de la calidad, principalmente para carreras del artículo 42, y otro de los ejes transversales también es el de la movilidad internacional, pero ya sí considerada desde un punto de vista inclusivo. Entonces, estos 7 lineamientos tuvieron concreción que de hecho surge del acta acuerdo del 5 en el Ministerio de Educación en el 2021, tiene entonces su expresión normativa en noviembre del 23. Eh, Ahí esto por supuesto se los dejo para socializar con los y las colegas, pero tienen por cada alineamiento cuál es la resolución ministerial asociada. Sí pensar
y focalizando específicamente en lo que es la función docencia y el eje transversal de la calidad, pensar que tenemos entonces 5 resoluciones ministeriales que transforman los modos de diseñar, los modos de concebir una propuesta formativa de grado y de pregrado principalmente. Entonces, tenemos en noviembre del 23, por un lado el SIAC, que es el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, esto es algo que ya se trabajó bastante, la resolución 2598 que crea el SACAU y luego es modificada por la resolución 556 de mayo de este año, que eso también es algo que ya conversaron, pero también a esas 2 resoluciones y su modificatoria hay que incluirle principalmente la resolución 2601, que es la resolución del bachiller universitario. Esa resolución en particular lo que trae para reflexionar sobre las propuestas formativas es principalmente, sí, un nuevo título en el sistema universitario, que es un título de pregrado con alcances académicos, es decir, sin habilitación profesional, pero además trae aparejada la cuestión de pensar las certificaciones intermedias. ¿Desde qué lugar pensar las certificaciones intermedias? Que históricamente las universidades de la República Argentina nos hemos hecho cargo de los productos, es decir, hemos dado diplomas, ¿no? Al culminar la formación final de una titulación final. Y lo que trae aparejada la resolución 2601 es la capacidad que tienen las universidades también de hacerse cargo, de responsabilizarse del proceso. Esto significa que la formación universitaria no toda empieza en primer año y termina en el quinto o termina en el cuarto año, sino que los aprendizajes universitarios son recursivos, empiezan en distintas etapas de los años de los planes de estudio y así como inician en distintos años de los planes de estudio, también pueden terminar en momentos parciales. Esto significa que las universidades pueden reconocer logros parciales de la formación, que es lo que se llama la certificación de saberes y competencias, que la intención sería que en los momentos de modificaciones de planes de estudio también se piensen de manera articulada con la titulación final. Y a eso sí entonces le sumamos la resolución 2599, que es la del CIED, que trae aparejada una modificación de la definición de educación a distancia y tiene como consecuencia concreta la incursión de un nuevo concepto que es el concepto de presencialidad sincrónica. ¿Sí? No me voy a extender en todas estas cuestiones técnicas, pero sí pensar entonces que hay una nueva dimensión en términos también para pensar los tiempos, si se quiere, porque los tiempos de interacción y los tiempos autónomos en educación a distancia son diferentes a las modalidades presenciales y requieren entonces también una reflexión particular. Pero digamos que entonces estas 5 resoluciones van a trabajar con eh, distintas cuestiones que ahora vamos a ir desarrollando entonces a lo largo de la presentación. Voy a ir un poquito rápido porque si cualquier cosa, por favor, habilita el micrófono o por el chat y vamos tomando la palabra. El SACAU lo que define es el CRE, el crédito de referencia del estudiante. Y el crédito de referencia del estudiante tiene 2 grandes dimensiones. La dimensión de la interacción pedagógica, docente-estudiante, y la dimensión de las horas de trabajo autónomo. Ahora, las horas de trabajo autónomo, que sí, por supuesto, son horas por fuera de la interacción pedagógica, son aquellas obligatorias para acreditar una actividad curricular. ¿Por qué digo obligatorias? Porque en los programas de asignatura, por ejemplo, solemos poner bibliografía ampliatoria, bibliografía complementaria, bibliografía sugerida, o solemos también hacer recomendaciones a nuestros y nuestras estudiantes respecto de
revisar algún material extra para profundizar algún contenido y demás. Y si esas recomendaciones no son obligatorias, no estarían contempladas dentro de la carga horaria autónoma. Entonces ahí también pensar que cuando hagamos la revisión de los programas de asignaturas para hacer una estimación diagnóstica de las cargas horarias autónomas, sí vamos a tener que focalizar entonces en aquellas actividades obligatorias que les damos a nuestros y nuestras estudiantes por fuera de las horas de interacción pedagógica. Ahora, hay una cuestión interesante en la modificación de la 556, que tiene que ver principalmente que a las horas de interacción pedagógica se explicita que la práctica en terreno forma parte de la dimensión de interacción pedagógica. Con lo cual será necesario que en cada universidad se defina qué se entiende por práctica de interacción, por práctica en terreno y qué se entiende por PPS, si es que son cosas diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los cambios que tiene la 556 respecto de la definición del CRE tiene que ver con que las horas de trabajo autónomo pasan a ser estimativas, con lo cual pasamos de un paradigma de la medición a un paradigma de la estimación. ¿Por qué? Porque si efectivamente la diversidad, entendida en su buen sentido, hace que sea imposible medir a ciencia exacta cuánto va a tardar un equipo o un grupo de estudiantes para aprender o para adquirir los conocimientos relativos a la asignatura por fuera de las horas de dictado. Ahora, que sea estimativo no le quita la rigurosidad metodológica para llegar a esa estimación. Si vamos a concluir que es una hipótesis colectiva de trabajo, que como una hipótesis colectiva de trabajo entonces es coyuntural y es transitoria, que vamos a tener que, como sistema universitario y como institución también en cada una de las universidades, tener aproximaciones sucesivas a poder entender la multisectorialidad que implica o la multidimensionalidad que implica tener en cuenta las estimaciones de las cargas horarias autónomas, que lo vamos a ir viendo en otras diapositivas. Pero no quería dejar de subrayar la cuestión de que ahora sí, el trabajo académico total es estimativo, digamos, y esa es una modificatoria que trae la 556. Otra de las modificatorias que trae la 556 es que sí, los años académicos de los planes de estudio van a tener 60 créditos en promedio. Antes era fijo que tenían que ser 60 créditos. Y ahora esos 60 créditos son promedio a lo largo de la formación. Entonces, en muchas universidades ya estamos pensando en una desviación de más o menos 5 o 10 créditos entre los distintos años de los planes de estudio. Eso por un lado. Después, también otra cuestión a considerar es que la duración de las carreras universitarias que estaban fijadas en la 2598, los topes máximos pasan a ser sugeridos, con lo cual se sugiere que de esas 1100 horas de interacción pedagógica en el caso de los pregrados, tanto tecnicatura como bachiller, o de las 2100 horas de mínimas de interacción pedagógica para las carreras de grado del 42, no se supere el 25%. Pero ahora pasa a ser una sugerencia. Ahora, ¿qué sucede con la carrera de enfermería, que es una carrera del artículo 43? Bueno, tiene un marco normativo diferente. Está, por un lado,
incluida en el artículo 43, con lo cual eso indica que pone en riesgo directo la salud de las personas y que por poner en riesgo directo la salud de las personas tiene que estar regulada por el Estado y por eso es de interés público. Con lo cual, el eje de la evaluación o de la acreditación tendrá que ver con aquellas actividades formativas que aseguran la consolidación de las competencias profesionales asociadas a ese riesgo. Por supuesto, además, Coniagua evalúa cuestiones de calidad, ¿no? Pero cuando hablamos de estándares, deberíamos poder diferenciar aquellos estándares que trabajan sobre el eje de la calidad y aquellos estándares que trabajan sobre el eje del riesgo directo, en este caso de la salud de las personas. Y además del artículo 43, entonces sí, por supuesto, está la resolución 2721 que especifica entonces los estándares para la carrera de licenciatura en enfermería y también de enfermero y enfermera universitaria, y la resolución 556 en donde sí la intención es que haya una implementación progresiva en la revisión de los estándares de las carreras de grado 43 y la inclusión entonces del SACAO. Ahora, ¿qué dice entonces específicamente la resolución 556 respecto de las carreras del artículo 43? Bueno, en primer lugar, que tienen que hacer la conversión al SACAO, teniendo como referencia la carga horaria de interacción docente-estudiante y la duración establecida en los estándares. Eso significa que si yo tengo 3.200 horas, esas 3.200 horas son 3.200 horas de interacción pedagógica. Estoy hablando de la actualidad, no de una revisión posterior, ¿sí? Entonces, si tomamos el valor, el valor actual, diríamos de 3.200 horas de interacción pedagógica hasta un 25% más. Y sí, por supuesto, entonces, en los momentos de revisión de los estándares, sí se recomienda que se adecúe la duración y la carga horaria al SACAU siempre que no vulnere o no comprometa la formación esencial para la habilitación profesional asociada a las actividades reservadas. Entonces, en el momento de revisión de estándares, lo que va a haber que pensar o reflexionar en conjunto va a tener que ver con cuál es la carga horaria asociada al cumplimiento de de esas actividades reservadas que tiene la carrera. Sí, Nélida tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nélida de la Universidad Nacional de Salta. Yo, mira, yo haciendo y escuchándote a ver si lo estoy entendiendo y lo hago práctico. Teniendo en Ajá. cuenta que la 2721 es 3.200 horas y Ujú. considerando que utilicemos 30 de crédito, 30 yo sacaba más o menos en total que llegamos a 106 más o menos. 106, o sea, nosotros no llegaríamos con los Perdón, ¿de 30 dónde salen esos 30 créditos, Nélida? de la resolución, que puede ser entre 25 y 30. ¿Sí? No, ahí, 25, 30 es un eh, crédito. ¿Sí? sí, exacto, 25, 30 es un crédito. sí. Entonces nosotros, si yo estoy, a ver, si nosotros tenemos 3.200 horas, esas Sí, 3.200 horas, yo las tengo que dividir no, por 30. no, porque esas 3.200 es solo de la dimensión de La la carga interacción, horaria de interacción. Le vas a claro, tener que sumar a esto la carga horaria autónoma, claro, que serían, ¿sí? Que suponte, todavía no está. claro, que serían más o menos no, que serían 800 horas, teniendo en cuenta que es el 25, llegaríamos a 4.000 y nos No, repasamos. ahora yo te voy a pedir si no me esperás un poquito porque tengo Dale. todos los gráficos y tablas para mostrarles eso, Bien, bueno, para que ahora estamos por ahí como en un momento más conceptual, pero les prometo que si me esperan 10 diapositivas, llegamos ahí. bueno, gracias, No, gracias. por favor. Sí, Santa María.
Si no, si quieren adelanto y paso esa diapositiva para que lo puedan ver. Tampoco hay problema si es que Natalia, sirve. Hola Natalia, Natalia. yo te voy a agradecer si vos podés a lo mejor avanzar con tu exposición y que Sí. Está al bien. finalizar abrimos la palabra para las consultas, porque si no podemos no llegar a los plazos que nos habíamos comprometido y temo que De algunos acuerdo, colegas se tengan que retirar sin escuchar toda tu exposición. Muchas de gracias. acuerdo. No, por favor. Bueno, entonces, estábamos justamente en el marco normativo para las carreras de enfermería, pensando entonces unas dos resoluciones base, que es la 2721 y la 556. Y sí, entonces, comentarles que a 10 años de la resolución 2127, que de hecho se aprobó el 30 de octubre del 15 y se promulgó en el boletín oficial el 7 de noviembre, así que estamos justos en 10 años, y escuchando a Omar, entonces también estamos en vísperas de la efemérides de enfermero y enfermera universitaria. Bueno, parece que todo comulga en la necesidad de una reflexión sobre las propuestas formativas para esta carrera en particular. Y entonces, a 10 años de esta resolución, tenemos una oportunidad para pensar una atención, que es algo que también comentaron en las preguntas y en la socialización de la primera, del primer debate, y es que estamos entonces ante una tensión entre una flexibilidad necesaria de los diseños curriculares para pensar el SACAU y por otro lado, de la formación necesaria para asegurar las actividades reservadas. Entonces, esa atención, que tiene que ser una atención productiva, nos va a permitir pensar de alguna manera algunas cuestiones de coherencia curricular. ¿Cuáles son entonces los dos ejes de trabajo curricular que tenemos? El primero es visibilizar el esfuerzo total. Y la segunda, entonces sí, incorporar grados de flexibilidad curricular. Ahora, una cuestión importante. El verbo es visibilizar. No es crear, no es incorporar, sino es hacer explícito algo que sucede, que siempre sucedió. Es hacer explícito que que estudiar una carrera universitaria es mucho más que ir a clases. Es mucho más que ese momento de interacción pedagógica. Y entonces, ahí sí, la cuestión del trabajo autónomo pasa a tener el mismo rango de importancia que la carga horaria de interacción. Y eso significa entonces que tenemos que visibilizarla para orientarla. Y ahí está el acompañamiento institucional, pensando entonces ya sí en una experiencia de aprendizaje universitaria de manera integral, en donde vamos a tener momentos de construcción colectiva del conocimiento y momentos de apropiación singular del conocimiento. Léase carga horaria de interacción, carga horaria autónoma, en un movimiento dialéctico entre ellos. Y entonces ahí sí, pensando en las cuestiones más de reflexión curricular, pensar que el compromiso formador de la universidad es aquello que nosotros agregamos en nuestros planes de estudio en términos de perfil, alcances y actividades reservadas. Y entonces ese compromiso formador también es un compromiso público, porque los planes de estudios es un documento público. Y entonces ahí pensar 5 niveles de este compromiso y de esta coherencia curricular. La primera, la relación entre el estatuto universitario y los planes de estudio, léase entre la misión y la visión institucional y los horizontes formativos de la carrera, el perfil, los alcances, las actividades reservadas. No es lo mismo un enfermero o enfermera de la Universidad de San Juan Bosco que de la Universidad de Tucumán o que del Colegio Militar o que de. Y no tiene que ver solamente con el territorio en la cual se inscribe, sino que tiene que ver con el territorio educativo, con la identidad institucional. Entonces sí tenemos en las carreras del 43 muchas cuestiones que son estándar para todas, pero después también tenemos cargas horarias
o espacios de perfilamiento institucional, que es lo que le da a nuestros y nuestras graduadas una identidad particular, que no lo hace igual a otro graduado de la misma carrera de otra universidad. Entonces, primer nivel de esta coherencia curricular, misión y horizontes formativos, pero también pensar la relación ya sí entre los planes de estudio y los programas de las asignaturas, le hace cómo se relaciona mi actividad curricular con los perfiles de egreso, ¿sí? ¿Cómo contribuye a esos perfiles, a esos alcances de titulaciones, a esas actividades reservadas? Y no termina ahí, porque esos objetivos de aprendizaje que tenemos en nuestros programas de materia y que se relacionan con los perfiles de egreso, tienen que también tener otra coherencia en términos de las actividades propuestas. Las actividades prácticas que se proponen en el marco de una actividad curricular tienen que tener esa mirada de coherencia con los objetivos. Los objetivos de aprendizaje con los perfiles de egreso de la carrera con la misión institucional. Y a la vez sí, por supuesto, otra coherencia, la última coherencia que podríamos nombrar, que es la relación entre las actividades de formación y las modalidades de evaluación. Por eso estamos pensando en una reforma integral de las propuestas formativas. No es solamente cambiar el plan de estudios, es cambiar la práctica de formación en las universidades. Pensando entonces, cuando hablábamos sí, de la calidad formativa y pensar en la calidad formativa en términos de valor público, que es que nuestras universidades nacionales tienen algo que él menciona un autor brasileño, Díaz Sobrinho, que él trabaja respecto de que el concepto de calidad no puede entenderse en las universidades latinoamericanas sin tener en cuenta la responsabilidad social de las universidades y la pertinencia de las carreras. Y en esas dimensiones de la calidad formativa, entonces, vamos a pensar lo que dijimos anteriormente, la coherencia curricular y el resguardo de las actividades reservadas. Vamos a pensar en la progresión de complejidad, tanto de saberes como de competencias, que se vayan desarrollando a lo largo de la formación, a lo largo de los 5 o 4 años que dure la formación. La integración y la articulación desde etapas tempranas de la carrera de la teoría y la práctica, en términos también de movimientos dialécticos, la integración de funciones, que es algo que también comentaban los expositores anteriores, en términos de que el concepto de plan de estudios, el concepto de actividad de formación se amplía, porque llegar a consolidar el perfil de egreso o consolidar los alcances de titulación, o sea, lo que sé, cómo hacerlo, mis habilidades, mis destrezas, pero también esa actividad profesional que puedo realizar, no se consigue únicamente en el formato materia, sino que una actividad curricular es cualquier actividad formativa que sea pertinente en el marco de un plan de estudios. En ese caso entra la curricularización de la extensión, por ejemplo. En ese caso entra también saberes o experiencias amplias, siempre y cuando, por supuesto, estén las condiciones de calidad formativa en términos de los modos de acompañamiento, los modos de evaluación. Y también vamos a trabajar en esta cuestión el reconocimiento de trayectorias diversas al interior del mismo programa formativo. Pero en el momento en el que pensamos a las actividades curriculares como cualquier actividad formativa que en el marco de un plan de estudios permita la consecución de los perfiles y de los alcances, se nos abre la flexibilidad curricular entendida en su dimensión formativa, por ejemplo. Sí conocemos la flexibilidad curricular en términos institucionales, la relación con otras instituciones para la realización de actividades, por ejemplo, y también estamos
acostumbrados y acostumbradas a la flexibilidad epistemológica, ¿no? En términos de incorporar distintas perspectivas en el marco de una misma actividad curricular, por ejemplo. Entonces, la verdadera innovación curricular empieza con entender que no hay actividades extracurriculares, sino que esas actividades extracurriculares son reconocidas en el marco de un proceso formativo amplio que deriva en la consolidación de los perfiles y de los alcances de titulación. Y esa es la calidad formativa de la que al menos estamos hablando en este momento. Ahora bien, modos de apropiación del SACAU en términos institucionales, al menos 3. Como excusa transformadora, cuando la legitimación externa le permite a las autoridades, por ejemplo, hacer cambios indicando que eso lo exige el ministerio y entonces eso permite la atracción de algunas prácticas de revisión y de flexibilidad de las trayectorias. Como excusa conservadora también, es decir, traducimos las horas a créditos y no tocamos nada. Entonces esa excusa conservadora también hace que las estructuras permanezcan intactas, con lo cual tenemos el riesgo de la burocratización. Y además tenemos el riesgo de la legitimidad, de legitimizar la sobrecarga académica. Entonces acá también hay un llamado de atención. Y hay otro tercer modo de apropiación institucional que tiene que ver con pensar el SACAU como una oportunidad democratizadora, ¿no? En términos de una construcción activa por parte de las comunidades universitarias para repensar las propuestas de formación, en términos de visibilizar, en términos de reconocer y en términos de acompañar. Y ahora sí llegamos a una de las preocupaciones más importantes del sistema universitario que tiene que ver con la estimación de las cargas horarias autónomas, ¿no? Esto también lo voy a pasar rápido porque sería como mucho tiempo, pero sí dejarles algunos ejes de trabajo para pensar, que tiene que ver con que sí vamos a pensar en algunas dimensiones para estimar el trabajo autónomo. El primero va a ser la dimensión formativa, es decir, esto que venimos trabajando de los objetivos, de las carreras, el perfil de egreso, los alcances de titulación, la relevancia profesional. También la dimensión curricular, que es cómo se materializan esos propósitos formativos, es decir, la ubicación de las asignaturas en el plan de estudio, su secuencia, el nivel formativo, el formato curricular, la parte de trayecto o de certificaciones intermedias en articulación al interior de los planes de estudio. Vamos a pensar también la dimensión epistémica o la densidad o la complejidad cognitiva, por ejemplo, para pensar que no todas las materias, aunque sean taller, y que no todas las materias, aunque sean teóricas, demandan la misma cantidad de trabajo autónomo, por ejemplo. Y sí, por supuesto, vamos a tener en cuenta la dimensión pedagógica, esto ya principalmente para pensar las cargas horarias autónomas en las aulas de clase, no tanto en el diseño curricular, las estrategias didácticas, las modalidades de evaluación, los productos que esperados en términos de aprendizaje y la última dimensión, que es la contextual, que sí va a tener que ver principalmente con el perfil de nuestros estudiantes, las modalidades educativas y los ámbitos en donde se desarrolla la profesión. Acá les muestro algunos criterios de estimación de las cargas horarias autónomas para el caso de, voy a pasar, esta presentación se las voy a dejar a disposición. Pero sí me gustaría conversar con ustedes principalmente respecto de que no podemos tomar un solo criterio para estimar las cargas horarias autónomas, ni tampoco todas. Tenemos que pensar en términos de razonabilidad curricular. ¿Qué es razonable? Que no es solamente una coherencia técnica y tampoco es una pertinencia en términos de poder ser entendida como adaptación a crítica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de razonabilidad de una propuesta formativa, la estamos interpelando
desde la cuestión de la justicia curricular y desde la cuestión de la viabilidad de las propuestas formativas en una trazabilidad específica para nuestros estudiantes reales. Entonces, vamos a tener una razonabilidad formativa en términos de plan de estudios y una razonabilidad pedagógica en términos de pensar las horas autónomas en el marco de una actividad curricular. Entonces, vamos a pensar como marco general que la demanda temporal autónoma no solamente tiene que ver con el perfil de nuestros estudiantes. Tenemos que pensar las condiciones curriculares. Y vamos a pensar las condiciones curriculares desde distintos lugares. Vamos a pensar las condiciones curriculares, por ejemplo, respecto de, por ejemplo, la etapa de la carrera. Vamos a pensar también la cuestión de la razonabilidad formativa y en términos de, les pido disculpas, ahí está, me estaba sonando el teléfono y no podía apagar. Entonces me perdí un poquito, disculpas. Lo que les estaba comentando es que el tiempo que le demanda a un estudiante el trabajo autónomo también puede depender depende de la propuesta formativa. Es una consecuencia de lo que nosotros como institución y nosotros como docentes le proponemos a los estudiantes y a las estudiantes. Le hace, por ejemplo, desde el momento de que pensamos desde la complejidad cognitiva, que analizar no es lo mismo que fundamentar, o que caracterizar no es lo mismo que describir, ahí no estamos pensando en las condiciones particulares del estudiante, sino que vamos a pensar que la naturaleza formativa va a requerir una carga horaria mayor o menor, dependiendo de la propuesta. Y a eso también le vamos a sumar si, por ejemplo, las orientaciones de esos momentos de apropiación singular de conocimiento, es decir, de esos momentos de cargas horarias autónomas, están orientadas desde el lugar de, por ejemplo, eh, por dónde empezar, por dónde seguir. O sea, lo interesante a pensar en este caso es que cuando nosotros les damos a nuestros estudiantes un trabajo práctico domiciliario, ese trabajo práctico media es la voz nuestra que le damos a nuestros estudiantes para orientar lo que les estamos solicitando. Y entonces ese trabajo práctico, por ejemplo, debería contener criterios de orientación para esos momentos autónomos de aprendizaje, criterios de evaluación o criterios de acreditación, la explicitación de las exigencias implícitas o las expectativas implícitas que tenemos como docentes, y eso entonces ya también le da otra razonabilidad a la propuesta en términos pedagógicos. Por eso es que pensamos en una articulación entre la razonabilidad curricular y formativa y la razonabilidad pedagógica en este sentido. Entonces, por ejemplo, pensar que sí hay distintos instrumentos para diagnosticar lo que sucede actualmente con las cargas horarias autónomas, pero voy a hacer eje en la palabra diagnosticar, porque yo puedo hacer una consulta a los equipos docentes y los equipos docentes me van a decir qué suponen del tiempo que les va a llevar a sus estudiantes y puedo contrastar esa información con lo que el estudiante indica que realmente le llevó, pero eso es un diagnóstico de lo que sucede actualmente. A eso que sucede hay que cruzarlo con criterios de ponderación de las cargas horarias autónomas. En el caso de un plan de estudios, el formato curricular, el nivel y progresión, la complejidad cognitiva, la relevancia profesional, para que sea razonable que tenga 200 horas de carga horaria autónoma y no 100 o no 300, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar esa actividad formativa en el marco de un plan de estudios. Acá estamos en la tabla que les quería mostrar para los colegas que estaban pensando un poco
cómo sería esta cuestión de las cargas horarias y cómo sumarlas. Yo lo que les presento acá es una grilla de un primer año de una carrera X, no es ninguna, eso solamente efectos didácticos. Entonces, van a ver que yo aquí agrego, eh, agrando un poquito más para que se vea mejor, la grilla curricular con SACAU. Entonces vamos a tener las primeras 4 columnas, que son las que tenemos usualmente actualmente en los planes de estudio, que es el nombre de la materia, el régimen, si es cuatrimestral, anual, etcétera, la carga horaria semanal, que ahora se pasa a llamar carga horaria semanal de interacción, y la carga horaria total, que ahora pasa a llamarse carga horaria total de interacción. Hasta ahí lo que teníamos. A eso le vamos a sumar, que en este caso vamos a hacer foco en el AC1, que la carga horaria total de interacción son 112 horas de interacción pedagógica. Y yo a esos 112 horas le voy a sumar la carga horaria autónoma total, que es 113. Eso, 112 más 113, es la carga horaria de trabajo académico total, que son 225, o sea, es la columna de al lado. Y eso es lo que voy a darle equivalencia en CRE. Me van a preguntar por qué 112, 113, yo solo quería que me dé redondo, aviso, quería que abajo en la carga del primer año me di 1500 horas y le dije que el promedio, esto lo hice con inteligencia artificial, le dije al Claude que el promedio de carga horaria e interacción para un año suelen ser 650, entonces que le sume 850 para que me dé 1500 horas de trabajo académico total y eso me correspondía con 60 créditos anuales. O sea, es completamente un ejemplo didáctico, no tiene razonabilidad en estos términos que estábamos hablando. Pero entonces tenemos que para un año académico tenemos 1500 horas y nuestro crédito equivale a 25 horas, ¿sí? Y que esas 1500 horas de trabajo académico son 60 créditos. Y en el caso de esta figura hipotética, esas 1500 horas de trabajo académico total se componen de 650 horas de interacción y 850 horas de trabajo autónomo. ¿Sí? Y de hecho, si ya lo pensamos más en relación al total de una carrera de 5 años, teniendo en cuenta que son 60 créditos anuales, podría ser entonces 7500 horas de trabajo académico total y 300 CRE. Lo que tenemos para la carga horaria de interacción es un mínimo. En su caso, son 3200 horas y hasta un 25 más, ¿sí? De esos 3200. Pero si le dejamos 3200 horas de interacción, eh, tendríamos que hacer 7500 horas totales menos 3200, les daría un total de 4300 horas de trabajo autónomo, siendo completamente esquemáticos, ¿sí? A ejemplos didácticos. No estoy diciendo que sea 3200 y le sumen a eso 4300, pero digamos, es para pensar la estimación del cálculo. Para una carrera de 5 años con 7500 horas, le ponemos el mínimo, 3200, 3500, 3600, 2000, esto pensando en las carreras del 43, y esa es entonces la cuestión del crédito total. Espero que con esto haya quedado como más claro, después por ahí podemos volver si hay alguna duda más a esta diapositiva. Pero entonces sí pensar, porque Fabiola me pidió que piense las implicancias pedagógicas en la carrera de enfermería, espero no decepcionarla. Empezar con esto, que eso es algo que ya hemos comentado un poco, que tiene que ver con una secuencia pedagógica necesaria, ¿no? El visibilizar en el plan es el primer paso y eso es el eje de la transformación. Visibilizamos en el plan de estudios para reconocer que ese tiempo no es improductivo, que requiere orientación pedagógica, que no es un intervalo entre una clase y otra clase, que en ese momento pasa muchas veces
la sedimentación o la maduración de los conocimientos universitarios que comienzan por ahí en una etapa de interacción pedagógica, para preguntarnos ya sí, ¿qué orientaciones proporcionamos para ese momento de carga horaria autónoma? Si comunicamos con claridad nuestras expectativas y qué también estamos dando por supuesto en nuestras consignas de aprendizaje para orientar con consignas explícitas, criterios claros y andamiajes situados. Y ahí, en ese caso sí, entonces se produce la intervención docente, que es la enseñanza, en términos de enseñar las habilidades, las destrezas, las capacidades y las competencias necesarias para fomentar la autonomía universitaria desde el primer año hasta el último año del plan de estudios. Y entonces, Fabiola me pidió que piense como 3 ejes en términos de las implicancias pedagógicas en enfermería, y la primera tenía que ver con las prácticas profesionalizantes, ¿no? Y pensando principalmente que las prácticas profesionalizantes tienen una frontera difusa entre cargas horarias de interacción y cargas horarias autónomas. ¿Por qué? Porque en enfermería las prácticas profesionalizantes no son no son de aplicación de conocimientos teóricos previos. Son espacios de construcción de saberes situados en donde sí se va a articular el conocimiento disciplinar, el juicio clínico, la dimensión ética política y las competencias relacionales. Y que cuando lo analizamos desde el punto de vista de estas dimensiones que yo les comentaba antes, podríamos pensar desde un punto de vista de la dimensión formativa que la práctica profesionalizante es constitutiva del perfil de egreso. ¿Por qué? Porque no puede haber una enfermera o una enfermera que no haya construido el juicio clínico en situaciones reales. Desde ese lugar, pensar las prácticas en términos de la dimensión formativa nos va a hacer reconocer entonces que es parte del núcleo duro de la formación específica en términos profesionales. Y cuando pensamos en la dimensión epistémica de las prácticas profesionalizantes, siempre en el caso de enfermería, tenemos que pensar también que el conocimiento en estas prácticas son conocimientos praxeológicos, es decir, se construyen en la acción reflexiva. Y que, por ejemplo, en las rotaciones se hace reflexionando y se aprende reflexionando. Entonces no hay tal vez momentos dialécticos. Perdón, hay un micrófono abierto. Bueno, listo. Vamos a poner 2 minutos. Ahí está. Bueno, voy a tratar de darle 2 minutos más a esto para continuar con el eje. La dimensión pedagógica también pensándola desde el punto de vista de que la práctica profesionalizante requiere acompañamiento tutorial intensivo y que además ese acompañamiento tutorial intensivo es en otro ámbito que no es la universidad. Y desde este lugar entonces se articula con la dimensión contextual y que tiene que ver con que la práctica profesionalizante ocurre en instituciones de salud con otras lógicas que no son las lógicas del aprendizaje universitario en términos de entender la recursividad del aprendizaje. Y que entonces en ese caso el estudiante va a tener que negociar múltiples demandas. Y esa negociación de múltiples demandas le suma carga horaria autónoma. No necesariamente por la complejidad cognitiva, sino por la complejidad contextual en la cual se desarrolla la práctica profesionalizante. Y después, retomando esta cuestión de las rotaciones clínicas, pensadas también en términos de distribución temporal y de trabajo autónomo, tiene lo que yo cuando me puse a pensar sobre esto es que sí hay efectivamente horas de interacción pedagógica en los momentos de la rotación, que es el tiempo en el servicio con presencia tutorial, pero que tiene mucho trabajo autónomo asociado, previo a la rotación, durante la rotación y posterior a la rotación, por ejemplo, ¿sí? O al momento de práctica. Previo a la rotación en términos de lecturas
sobre la práctica, repaso de procedimientos, protocolos institucionales. Durante el trabajo, la instancia, perdón, en el hospital, por ejemplo, en términos de un registro reflexivo, las bitácoras que solemos solicitar a los estudiantes, y también un trabajo autónomo posterior a ese momento de rotación que tiene que ver ya con un análisis sobre la práctica. Y eso también demanda mucho tiempo de trabajo autónomo. Y además hay que pensar que esas 8 horas que están en el servicio no equivale cognitivamente a las 8 horas de una clase teórica o de una clase práctica en la universidad. ¿Por qué? Porque hay una densidad de estímulos, una demanda emocional y una intensidad de la experiencia que requieren momentos de maduración y de sedimentación posterior mucho mayor. Mi admiración, obviamente, por todos y todas ustedes, ¿no? Y por último, también sí pensar la cuestión de los trabajos finales en términos de si son trabajos finales que integran conocimientos, integran la formación o es solamente sobrecarga académica. Y entonces ahí pensar bueno, cuáles son los modelos de trabajo finales en enfermería, qué es lo que se suele pedir como casos típicos, y pensar entonces la razonabilidad formativa del trabajo final de integración, que va a ser razonable en cuanto articule, por supuesto, saberes de toda la trayectoria, cuando desarrolle pensamiento crítico disciplinar, cuando tenga un acompañamiento tutorial específico estructurado y no va a ser razonable cuando ese trabajo se dé sin un espacio curricular que enseñe metodología, sin tiempo institucional para tutoría, y cuando principalmente se demanda en paralelo a cursadas intensivas. Esto lo vamos a pasar bastante por alto porque ya se está haciendo el tiempo, pero era parte de lo que les mencionaba sobre la resolución 2601 de certificaciones intermedias del título de bachiller universitario, y les quería dar como algunas estrategias para identificar las posibles certificaciones. Si les parece, esto lo pasamos por alto, pero sí quería mostrarles este plan de estudios en formato de columna, no está en formato de fila como nosotros lo solemos ver. Entonces tenemos primer año, segundo, tercero y cuarto en fila, es un ejemplo también a efectos didácticos, en donde tenemos una posibilidad de ver cómo las certificaciones y las titulaciones se van articulando a lo largo de la formación, a lo largo de un plan de estudios. Entonces, por ejemplo, una primera certificación puede tener materias del último cuatrimestre del primer año y del segundo y del primero del segundo año. Pueden ser que se articulen actividades curriculares obligatorias o actividades curriculares obligatorias y optativas. Pueden ser que sean secuenciales o pueden ser que estén en distintos momentos del plan de estudios, pero siempre va a haber que pensar la oportunidad de la certificación, ¿no? En términos de que si están todas hacia el último año y se da prácticamente con el título de grado final, no tiene mucha oportunidad o mucho sentido otorgar esa titulación, perdón, esa certificación de saberes o de competencias. Eh, y para cerrar entonces, tenemos algunos desafíos institucionales, que esto ya lo hemos mencionado por ahí a lo largo de la exposición y también mis colegas anteriores, que tenemos el primero, el desafío entonces de esta tensión productiva entre estándares del artículo 43 y la flexibilidad curricular. Tenemos un segundo desafío que tiene que ver con pensar a nuestros estudiantes de enfermería y pensarlos el perfil real, que es mucho más que pensar si tienen tareas de cuidado, si son primera generación, sino de que también van a tener, por ejemplo, una posible complejidad, y es que ya están trabajando de a lo que se van a dedicar en el momento mismo de la formación. Y entonces, ¿cómo hacemos para reconocer esos saberes experienciales, por ejemplo, y las articulaciones necesarias?
De ahí pensar entonces que va a ser necesario pensar los planes de estudio no desde las disciplinas, sino desde los perfiles y los alcances de titulación. Y por último, otro desafío que tienen ustedes en lo particular es la articulación con los sistemas de salud, ¿no? Digamos, en términos de que hay lógicas diferentes y que no siempre son compatibles con los tiempos pedagógicos. Y sí, por supuesto, la formación de los equipos docentes, no solo para enfermería, sino para todo el sistema universitario, para que el SACAU no solamente sea una cuestión burocrática en el plan, en el papel, sino que tenga una expresión en la práctica áulica específica. Y entonces sí pensar algunos horizontes de posibilidad. La primera va a ser recuperar el sentido democratizador del sentido original de la normativa, de los 7 lineamientos que se aprobaron en el 2021, pensando en los considerandos originales de la resolución 2598, construir pedagogías del crédito, que tiene que ver principalmente con que todos los sectores y la comunidad universitaria sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de créditos, que el concepto de crédito no tiene nada que ver con la mercantilización ni con el sistema financiero, sino que viene de la palabra acreditar o acreditación de una actividad curricular, y eso me parece que en el sistema universitario lo tenemos claro. Pensar, por supuesto, sí, entonces el fortalecimiento de la dimensión colectiva, de los procesos reflexivos, de las propuestas formativas de las universidades, siempre produciendo conocimiento situado. Es decir, no hay recetas universales, cada propuesta formativa se tiene que pensar en el contexto institucional, en el marco de una misión y una visión institucional y siempre en diálogo con el territorio. Muchas gracias. Gracias a vos, Natalia, la verdad que es muy clara tu exposición. Hay muchos colegas que se han tenido que retirar y todos han coincidido en que la exposición es muy clara. Lo que sí sabemos que el tema es muy complejo, así que, digamos, vamos a socializar lo que vos nos dejás. Vamos a socializar también el video completo. Quedaron un par de preguntitas en el chat que, o sea, si tenemos así 10 minutos de tiempo y vamos a tener que cortar. Tenemos a Laura López que levantó la mano, así que te pedimos por favor lo más cortito posible, así nos podemos retirar y 10. Laura, tenés la palabra. Gracias, excelente Natalia, súper claro, coherente y analítico lo tuyo. Yo sé que por ahí voy a ser un poco miserable, entre comillas, porque justamente, sí, justamente nuestra licenciatura, la del colegio militar, es recontra típica. Entonces yo Sí. pensaba, con la carga horaria que pusiste de modelo, de ejemplo, que tiene 112 horas semanales, y tenemos una carga de construcción autónoma de 113, yo digo, no es compatible con las horas de mis alumnos, porque mis alumnos tienen carga horaria durante la mañana y durante la tarde. Si yo le pongo una carga autónoma, o sea, no me dan las horas del día, Entiendo. literalmente. Entonces, Ahí también, bajando, Laura, pensar, perdón, porque conozco específicamente la carrera de la que me hablas. eh, Primera cuestión en términos generales, es recomendable que en los primeros años haya más carga horaria de interacción que carga horaria autónoma, ¿no? Digamos, la primera cuestión. Justamente porque estamos en un proceso de alfabetización académica y de alfabetización disciplinar, principalmente. Pero después también, por supuesto, pensando entonces en que es necesario producir conocimiento situado, en términos de la propuesta, tus estudiantes están en el colegio militar y estimo que están internados, ¿no? En el primer año. claro, claro, Por están eso, internados y no tienen espacios, o sea, exacto. tienen muy pocos espacios para autopreparación.
Exactamente, pero entonces vos vas a tener en tu primer año, no es que sí o sí tenés que agregar más carga horaria autónoma que carga horaria de interacción. Ahora sí, por supuesto, tu caso es un caso completamente atípico y particular. Entonces, va a ser uno de los pocos casos en los que haya casi nula carga horaria autónoma. ¿Por qué? Porque tienen casi el 100% de carga horaria de interacción. Digo casi, ¿no? Porque también igual tienen que leer bibliografía, igual tienen que prepararse para los exámenes, igual tienen que hacer algunas otras cosas. Pero la proporción de carga horaria autónoma va a ser muchísimo menor que una carga horaria autónoma para otras universidades. Y eso nos va a diferir en algo en los créditos, o sea, ¿no? Nada, nada Vamos a porque el tener que crédito se buscar, compone de las dos dimensiones. Que vos ajá, después tengas más carga horaria en una dimensión que en otra es una cuestión de autonomía institucional. La DNGU bien, no lo va a evaluar y la CONIAU tampoco. Así está bien, dicho en la resolución 556. bien, te vamos a llamar. No, no es necesario que me llamen, está en la normativa, digo, que No, eso que para dice, consultarte, para ah, consultarte. perdón, no entendí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, gracias. Laura. Muchísimas gracias, un gusto. No hay Gracias por a qué. todos. Natalia, una Bueno, consulta cortita. Natalia, a Estoy ver, tratando de Natalia, hacer la sí. consulta desde hace un tiempo atrás, pero solamente preguntar cuál fue el criterio para decidir que los créditos para estas carreras sea el que se estableció, porque en definitiva, o sea, haciendo cuentas por ahí, no dan los números con respecto a la dedicación que también los estudiantes tienen que poner para el cursado de la carrera. Si estamos hablando de que para las carreras de grado se requiere, si mal no recuerdo, 240 créditos, y supongamos que el Sí, crédito de la universidad lo haya determinado con el tope de 30 horas, son 7.200 horas totales que debería ujú, cumplir el estudiante, independientemente de que el mínimo tiene que ser de integración pedagógica de 2.100, ¿no es cierto? Pero esa sí. carga horaria total, si la dividimos en el mínimo que es 4 años, y a su vez lo dividimos a eso en 16 semanas que tiene el año, el estudiante tendría que estar cursando algo así como 18 horas diarias. Son, para el caso de un crédito de 25 horas, son 47 horas semanales. de- y para el caso de que sean 30 horas, el valor del crédito serían unas 56 horas de dedicación semanal. Ya sea que sea 25 o que sea 30, igual estamos hablando de una dedicación casi exclusiva, ¿no? Obviamente. Ahora, el problema también es que actualmente se excede, hay diagnósticos institucionales que no se compararon y que no se sistematizaron a nivel de sistema, ¿no? Pero sí estamos sabiendo que actualmente tenemos una dedicación semanal para cumplir con el tiempo teórico de 60 o de 70 horas semanales. Y entonces también ahí sí de lo que se trata es de darle trazabilidad a la trayectoria en términos de que el estudiante sepa que no son 4 horas solamente, sino que a esas 4 horas de dictado le tiene que sumar 8, 10, no sé cuántas horas para poder cumplir con las obligaciones de aprobación de la actividad curricular y que pueda tomar decisiones al respecto. Digamos, en términos de diseño curricular, tiene que ver con equilibrar las cargas a lo largo de los 4 o 5 años que dure la formación. En términos de la práctica docente en el aula específicamente, tiene que ver con que no haya saturación de carga académica en los mismos momentos del cuatrimestre, por ejemplo, y a la vez también sí avanzar sobre la cuestión más de la comunicación y de la formación docente. Eso impactaría en que los estándares a hoy en día como carga horaria mínima tienen 3.200 horas totales, según la Tres resolución mil de estándar doscientas actual sí, de interacción de pedagógica. interacción pedagógica. Ujú, Obviamente que nosotros podemos, en el caso de que se trabajen los estándares,
ver si podemos también achicar esa brecha a cumplir el Exactamente. mínimo de 2100 o entre medio, entre 2100 y 3200. Porque también hay una realidad acá que creo que no sé si está pensado en base a que se pueda generar mayor inclusión, por así decirlo, del estudiantado, porque si tiene que tener una dedicación mayor a 8 horas diarias de estudio, obviamente que no puede trabajar, que estamos cercenando de alguna forma el ingreso a la universidad y que las propias universidades también, de alguna forma, carecen de recursos, hasta de infraestructura, para sostener un cursado tan intensivo. Entonces, da la sensación como que un poco a la norma le hizo el enemigo, ¿no? Porque se está En buscando quizás por realidad, un lado, eso lo que estás diciendo ahora es un diagnóstico. Eso es lo que pasa ahora. Ahora pasa todo eso que estás diciendo. No es que va a pasar. Por eso tenemos una ralentización del egreso de 2/3, el digamos. El diagnóstico es que promedio, nosotros con la carga horaria que tenemos según los estándares, ya estamos teniendo dificultades respecto a lo que te estoy diciendo. O sea, imagínate con lo exacto, que hay que agregarle con esta nueva norma. es que no le Santa María, agregarías. te Al invitamos a estudiante participar de sí. la comisión, así podemos seguir con este tema, porque es un Bueno, tema Fabiola, muy amplio, perfecto. un Es un tema tema que le amplio y es para corresponde discutir. Perfecto. a la No profesión, interrumpo más. y en Muchas esos gracias. espacios podemos discutir, digamos, más, porque es algo que nosotros tenemos que decidir, ¿sí? Omar, ya podemos dar por terminado este espacio, ¿sí? Bueno. Bueno, llegamos al final de esta enriquecedora primera jornada. Vamos a expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por su participación, por su valioso tiempo, por las preguntas que sin duda van a nutrir y van a enriquecer este debate que recién está comenzando, como estamos viendo. Y cada universidad va a tener la autonomía para poder trabajarlo más adelante, ¿no? Agradecemos profundamente a nuestros distinguidos oradores, al rector de la Universidad de San Antonio de Areco por compartir su perspectiva fundamental desde la mirada del CIN, doctor Jerónimo Ainchil y Julia Sanuto, y por supuesto a la magíster Natalia Daulian, por su impecable y detallada exposición que nos ha permitido comprender los desafíos y las oportunidades del sistema de créditos que presenta, ¿no? Este conversatorio no sería posible sin el apoyo técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, nuestro reconocimiento por ceder el espacio digital, permitiéndonos que la reflexión sobre la educación superior llegue a cada rincón de la República Argentina. Finalmente, recuerden que para el certificado tienen que completar el enlace que estuvimos compartiendo a continuación. Y bueno, invito para dar las últimas palabritas, el saludo final a la presidenta Celia Sosa, y con eso ya cerramos la jornada prevista para el día de hoy. Sí, muchísimas gracias a todos por participar. Como les habíamos dicho, este es un espacio que nos invita a seguir reflexionando y lograr tener un mayor entendimiento de estos nuevos desafíos que se nos vienen para la enfermería. Estamos en un proceso de pensar nuestros nuevos estándares desde la comisión de acreditación que hago propio por ahí el agradecimiento de todos los integrantes de la comisión, a Omar y a Fabiola, porque vienen coordinando hace mucho tiempo esta comisión de manera impecable, donde nos permiten un diálogo continuo sobre todo lo que requiere el repensar qué queremos para nuestros estándares futuros, que surgió a partir de un análisis previo de cómo vivimos el proceso de acreditación en cada una de nuestras universidades, qué nos pasó en esa experiencia, y hoy estamos pensando a partir de esa experiencia cómo mejorar, ¿no?, hacia adelante, entendiendo que la acreditación nos ha permitido a través de los planes de mejora trabajar cuestiones necesarias de nuestras universidades, lograr cambios significativos para mejora de nuestra formación superior en enfermería. Así que ahora tenemos la invitación de pensar los nuevos estándares sumando esto que ya es una norma, ¿no?, como la del SACAU, que
requiere que podamos presentar una nueva propuesta de estándares a futuro que incluya todo esto, que nos permita, bien ha dicho Omar, desde las autonomías de las universidades, tomar decisiones en cuanto al cambio de plan de estudio que esto va a meritar, pero dejar también la tranquilidad para los presentes que no va a haber una evaluación de acreditación futura que se realice sin un nuevo estándar aprobado. Si surge un nuevo proceso de acreditación y este proceso no está terminado, se nos va a evaluar con los estándares actuales. Eso quiero que también lo tengan en claro. Nadie nos va a evaluar si este proceso no está culminado y aprobado, digamos, con todos los pasos que corresponden. Así que no es algo para asustarnos, no nos van a apurar con esta evaluación. Por eso creo sumamente importante invitarlos nuevamente, como dijimos, a sumarse al trabajo de la comisión, porque ahí se debate, se reflexiona cada una de las cosas que entendemos prioritarias para nuestra disciplina enfermera. Porque queremos llegar a un consolidado que están trabajando justamente Omar y Fabiola, de todos los intercambios de la comisión para poder elevar al CIN un documento fundado con un criterio unificado entre todas las escuelas miembros. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación. Cualquier interés de sumarse pueden escribir al correo que Omar compartió en el chat. No sé si lo podés volver a compartir, Omar. Para sumarse, si son miembros, recuerden siempre acordar con los directores de escuela y comentarles su interés para sumarse al trabajo, porque cada director designa los representantes en el trabajo de comisión y a su vez, si hay alguno de los que está participando de que es miembro de alguna escuela que todavía no esté integrada a la EGUERA, invitarlos a sumarse para seguir pensando el desarrollo disciplinar de manera conjunta. Escribiendo al correo de la EGUERA le podemos facilitar los requisitos para incorporarse. Así que bueno, sumamente contenta de haber logrado que más de 180 colegas estén conectados en este webinar y que hayan podido escuchar. La verdad que con los expertos que han disertado hoy nos han permitido ampliar un poco más lo que sabemos del SACAU, y a partir de ahora continuaremos trabajando en la comisión e invitarlos a escuchar el próximo 26 en el mismo horario el segundo webinar de este ciclo, donde colegas de 3 universidades que ya han realizado este proceso nos van a contar su experiencia en particular, que nos puede servir de ejemplo para los trabajos internos que tenemos que hacer en cada una de nuestras universidades. Muchísimas gracias por la presencia a todos y damos por cerrado el webinar de hoy.